que muchas veces no tenemos que abrir nuestra boca porque no sabemos qué decir, pero ya Él conoce nuestros corazones. Cuenta una historia que había una bolsita de seda, una pupa, donde se desarrollan las mariposas. Y una niña está pasando y mira esa bolsita que se está moviendo y se está moviendo. Y de repente ve que esa bolsita empieza como a abrirse un rotito. Y la niña mirando y ve que hay una mariposa que se está desarrollando, que quiere salir de esa bolsita. ¿Y qué hace la niña? La niña en su inocencia, en su ignorancia, pensando que ayudaba a la mariposa, se agilizaba el proceso y rompía esa bolsita para que la mariposa saliera rápido. Hizo eso. Y lo que sucedió fue que cuando la mariposa salió de ahí, sus alas no estaban desarrolladas. Y esa mariposa tuvo que seguir su vida arrastrándose por la tierra cuando fue diseñada por Dios para volar alto. ¿Qué fue lo que pasó con la mariposa? Que no se le podía agilizar el proceso de salir de esa bolsita, porque la fuerza que ella hacía dentro de ese proceso, el esfuerzo, el movimiento, el tratar de salir de ahí en su momento, eso era lo que desarrollaba las fuerzas de las alas de esa mariposa para que en su momento pudiera salir de ahí. Muchas veces nosotros como creyentes pasamos por procesos incómodos, pasamos por procesos difíciles, pasamos por procesos que duelen y de repente vemos que Dios está haciendo, comenzamos a ver que se abre una puerta y queremos agilizar el proceso y hacemos fuerza y salimos de ahí antes de tiempo, cuando Dios quería el proceso para fortalecernos, para hacernos más fuertes en Él. Y vivimos nuestra vida caminando y arrastrándonos por el suelo cuando fuimos diseñados para volar como águilas, para estar en alturas. Hoy quiero hablar sobre el tema de la necesidad del quebrantamiento. ¿Alguien ha escuchado la palabra quebrantamiento espiritual? Quebrantamiento. A mí me gustan las cosas interactivas. ¿Qué les viene a la mente cuando escucha quebrantamiento? Cuando a veces alguien dice, estoy pasando por un quebrantamiento. O cuando nosotros pensamos que estamos pasando por un quebrantamiento, ¿qué se les viene a la mente? Dolor. En pedazos. Ruptura. Humillación. ¿Alguien se siente identificado con eso? ¿Qué es el quebrantamiento espiritual? ¿Por qué es necesario? ¿Y qué hace Dios en medio de él y por medio de él? De eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Estamos de acuerdo? Cuando llegamos a los pies de Cristo, somos nuevas criaturas. Somos nacidos de nuevo en lo espiritual. Recibimos, al momento de hacer esa confesión, recibimos perdón de pecados, recibimos salvación y recibimos vida eterna, ¿verdad que sí? Pero aún hay cambios que tenemos que realizar. Entregarle mi vida a Cristo no es el final, es el comienzo de una vida de transformación para la gloria y honra de Él, para testificar a otros de su poder, de su sanidad, de su restauración. El quebrantamiento juega una parte vital en ese proceso de cambios. El quebrantamiento no es fácil. El quebrantamiento duele. Son procesos que, mire, literalmente, yo sé que ustedes saben lo que les quiero decir. Literalmente uno siente el corazón roto. Uno se siente por dentro desgarrado. Se siente en pedazos. Pero es mi misión en este día tratar de que todos entendamos que es necesario si queremos caminar en la voluntad del Señor, si queremos ver las promesas que Él tiene para nuestras vidas.
Esas palabras que Él nos dio, si las queremos ver cumplidas, si queremos ser mejores personas y dar testimonio de quién es Él en nuestras vidas, el quebrantamiento es necesario. Así que, ¿qué es el quebrantamiento espiritual? El quebrantamiento espiritual es el quebranto del yo. Acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en mí y comienza esa lucha interna entre caminar en la carne o caminar en el Espíritu, porque ahora tengo el Espíritu Santo que me redarguye. Gálatas 5:17 dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea nuestra naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Es esa lucha cuando hemos estado ahí. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. O queremos hacerlo y lo voy a hacer. Y yo sé que tengo que hacer este cambio y yo sé que tengo que dar este paso y lo voy a hacer. Yo sé que tengo que perdonar y lo voy a hacer. Pero cuando llega el momento, algo pasa que no lo hacemos. Esa es la lucha interna que todos tenemos diariamente. El quebrantamiento espiritual, y esto es bien importante de entenderlo, no son situaciones que nos hieren, aunque las incluye. El quebrantamiento espiritual no son malas decisiones, no son pérdidas, no son fracasos, aunque puede incluirlos. No es solo sentir dolor y aflicción, aunque es parte del quebrantamiento. El quebrantamiento espiritual es ese dolor y esa aflicción de corazón que experimentamos como creyentes y que Dios lo permite con el fin, porque hay un fin del quebrantamiento. Por eso digo que el quebrantamiento no es solamente dolor. Para que sea quebrantamiento tiene que haber un fin, con el fin de romper, destruir, eliminar todo aquello que no nos permite hacer la voluntad de Dios. El proceso de quebrantamiento se supone que lleve al creyente a reconocer sus faltas, porque todos las tenemos, a humillarnos delante del Señor, clamar por su misericordia y entrar en una transformación mediante cambios que tenemos que hacer. El quebrantamiento Jesús lo ilustró en Juan 12:24, cuando dijo: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Jesús tuvo que morir para que de esa muerte y resurrección nosotros pudiéramos ser beneficiados. De igual manera, nosotros tenemos conductas, tenemos pensamientos, tenemos actitudes, tenemos patrones de comportamiento que tienen que morir para que el Espíritu Santo pueda manifestarse y nosotros poder llevar fruto para beneficiar a otros. Para nosotros poder caminar en ese propósito de Dios, ¿quién quiere caminar en el propósito de Dios para sus vidas? Para nosotros poder caminar en ese propósito de Dios y ver plenamente la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a rendirnos completamente a Él. Pero eso no es lo único. Tenemos que tomar decisiones de cambios que solamente llegan cuando hay un arrepentimiento genuino, y esto es sumamente necesario para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos saben que los viejos hábitos no se cambian fácilmente? Los antiguos patrones de conducta tampoco. Las fortalezas que se han construido en nuestra mente no se van a derribar fácilmente. Y cuando llevamos tanto tiempo sin hacer cambios, mientras que Dios quiere bendecirnos, mientras Dios tiene un propósito grande para nuestras vidas, Dios ve que seguimos cayendo en lo mismo. Y en su infinito amor y misericordia
permite el quebrantamiento. En muchas ocasiones Dios lo inicia. En otras, Él solamente lo permite. No es Él quien crea la aflicción, pero la permite con el fin de que haya un rendir de voluntad. El quebrantamiento no es algo que nosotros debamos evitar, porque claro que no nos gusta el dolor. No nos gusta pasar por procesos en el que de alguna manera somos confrontados y vemos que tenemos que hacer cambios, porque los cambios duelen. Pero por experiencia yo le puedo decir que si no nos rendimos a ese proceso de quebrantamiento, el dolor es continuo y cada día aumenta más. Así que es necesario pasar por el quebrantamiento. Si deseamos ver todo aquello para el cual Dios nos diseñó, debemos someternos a Dios durante ese proceso de quebrantamiento, permitiéndole al Espíritu Santo que nos revele la razón del quebrantamiento que estamos atravesando y buscar qué es lo que Dios desea que aprendamos de Él. ¿Le ha pasado que, Señor, otra vez el mismo problema? Vamos con personas diferentes, en lugares diferentes y tenemos la misma adversidad. Confrontamos el mismo problema, confrontamos la misma situación, lo mismo. Lo único que cambia son los lugares, las situaciones y las personas, pero todo es lo mismo. Señor, yo no sé qué es lo que pasa. Entonces nos quedamos solamente en decir, Señor, yo no sé qué es lo que pasa, en vez de decir, espérate. Ya esto es como un ciclo que se está repitiendo y caigo siempre en lo mismo. Señor, enséñame qué es lo que tú quieres que yo vea. ¿Qué es lo que tú quieres cambiar en mí? ¿Cómo yo hago que este ciclo se rompa y yo no siga cayendo en lo mismo? Por eso mencioné anteriormente que el quebrantamiento no solamente es dolor. Hay un propósito. El usted está pasando por una situación difícil y que esté en dolor, eso no es quebrantamiento. Eso es estar en dolor. Para que sea quebrantamiento, tenemos que buscarle el propósito. ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Qué es lo que necesito aprender? Y honestamente, yo creo fielmente que en la iglesia no es que haya muchas personas heridas necesariamente. Es que hay muchas personas en procesos de quebrantamientos incompletos. Lo dejaron solamente en heridas. No están buscando el propósito de esa aflicción. Porque si hay algo que es muy cierto es que aunque pasemos por situaciones difíciles, en donde Dios quiere un quebrantamiento, puede que esa situación difícil yo me la haya buscado o puede que sea injusta. Pero aún así hay algo que Dios cambia dentro de nosotros. Hay algo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué tenemos tantas personas heridas dentro de la iglesia? Porque se quedaron en la herida y no hemos pasado ese proceso de finalizar ese quebrantamiento que Dios está permitiendo solamente porque me ama y me quiere ver mejor. Solamente porque me quiere bendecir y me está diciendo, te quiero bendecir, quiero llevarte a cumplir esa palabra que yo te dije que tenía para ti. Yo sé que tú quieres ministrar, quiero llevarte a eso, pero necesito que algo sea roto en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos atascados en dolor y no buscamos revelación del Espíritu de Dios para ver qué es lo que Él desea de mí en ese proceso. Entonces, si no entiendo esto, en vez de hacer un rendir, lo que voy a hacer en mí, lo que voy a crear en mí no es un rendir, es amargura. En vez de que el quebrantamiento acercarme a Dios, me va a alejar de Dios. Porque ¿cómo Dios va a permitir esto? Y comienzo a alejarme del Señor. En vez de ver de que Dios me ama tanto que permite la aflicción para mostrarme las cosas que tengo que romper y tengo que cambiar, y que Él utiliza personas para permitir esa aflicción, comienzo a ver a las personas como enemigos. Cuando Dios solamente las utiliza porque necesita un cambio en mí. Necesita que haya algo que se rompa en mí. O muchas veces comenzamos a reprender al diablo cuando no es un ataque del diablo.
Puede que él esté envuelto, pero Dios lo permite para confrontar nuestro interior. Así que Dios está buscando que esa aflicción, Él permite esa aflicción para que mi hombre exterior, mi naturaleza pecaminosa sea quebrantada y pueda manifestarse el poder del Espíritu Santo en mi vida. ¿Quién no quiere que el poder del Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros? Eso es lo que nosotros tenemos que aspirar. Un corazón quebrantado se rinde y se humilla. Mientras tanto, un corazón herido se defiende, pelea por sus derechos, pelea por tener la razón, no importa a quién ofende. Una persona herida está resentida y amargada y le echa la culpa de sus problemas a los demás. Pero un corazón quebrantado está dispuesto a perdonar, está dispuesto a ceder sus derechos. No busca su propio beneficio, sino solamente busca obedecer y agradar a Dios, aunque duela, aunque parezca injusto. Con mucha frecuencia, cuando atravesamos por tragedias o por golpes de la vida, nos preguntamos, ¿qué nos preguntamos? ¿Dónde está Dios? Implicando como que Dios no está en lo que me está sucediendo. Como que Dios no está en la aflicción que yo estoy pasando o en esa injusticia que para mí estoy viviendo. Implicando que Dios no tiene nada que ver con lo que me está pasando en este momento. Y hasta podemos llegar a cuestionarnos el amor de Dios si realmente nos preguntamos, ¿realmente Dios me amará? Lo cierto es que Dios sabe lo que estamos pasando y lo permite porque nos ama. Y este fue el caso de Job. Y no les voy a hacer toda la historia, pero sí voy a leer varias porciones del libro de Job. En Job 1:1 comienza diciendo que Job era un hombre a quien la Biblia describe, ¿verdad?, como perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Luego los versos 8 al 10 dice: Satanás se presentó ante el Señor y le preguntó, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Satanás responde, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cerrado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. A continuación, Dios le dio permiso a Satanás para que tocara las posesiones de Job. Eso lo encontramos en el verso 21. Pero le dijo, no toques su cuerpo. Satanás se movilizó en contra de Job y sus hijos e hijas murieron, al igual que todos sus ganados y rebaños y todos sus sirvientes. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces vemos esto y pensamos, pero como no sabemos la conversación que hubo en los cielos, pero si Job está haciendo todo lo correcto delante del Señor, ¿cómo es posible que le está pasando por esta situación? ¿Qué Dios injusto? ¿O qué estará haciendo Job en secreto que lo tiene calladito y está pasando por eso? Cuando pasamos por quebrantamiento, en muchas ocasiones no necesariamente es que estemos en pecado. Es que nuestra fe tiene que ser probada, pero también, aunque le estemos sirviendo a Dios, todavía hay cosas que tenemos que confrontar en nuestro interior y cambiar. En Job 2:3 vemos que, sin embargo, dice, Job no culpó a Dios por todas estas tragedias. Satanás se presentó nuevamente delante de Dios y el Señor le dijo nuevamente, ¿no has considerado a mi siervo Job, que todavía retiene su integridad? Si yo fuera Job, le dijera, no le preguntes más, por favor. Versos 4 y 5, Satanás contesta, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Te has cuestionado si muchas veces la situación adversa que estás pasando, eso que ves injusto,
que te tiene ya al borde de renunciar a todo, estás molesto, ¿cómo es posible, Señor, que tú me estés haciendo pasar por esto mientras yo te estoy dando todo? Probablemente es por una conversación favorable que Dios tiene en los cielos sobre ti. Mientras Job era reconocido en la tierra como un varón recto, había una conversación en los cielos del Señor diciendo cuán agradado estaba Él con él. ¿Cuántas conversaciones Dios tendrá sobre nosotros en los cielos? Mientras nosotros nos quejamos de lo que estamos pasando y es Dios diciendo, estoy tan agradecido, es más, tócalo para que tú veas, no toques su alma. Pero yo voy a permitir que pases por esa situación. Es como, Satanás, yo te lo he hecho porque ese es hijo mío. Y yo sé que se va a mantener firme. Y yo sé que se va a rendir. Mientras muchas veces nosotros nos quejamos en ese proceso de quebrantamiento. Y es Dios dándonos la oportunidad de decir y mostrar que lo amamos como decimos que lo amamos. Y que lo conocemos como decimos que lo conocemos. Entonces el Señor le permite a Satanás que afligiera a Job, pero le exigió que guardara su vida. El quebrantamiento no viene para matarte, es para matar lo que está matando el propósito de Dios en tu vida. Satanás hizo que el cuerpo de Job se llenara de heridas dolorosas, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job se vio inmerso en una gran miseria. La esposa de Job trató de convencerlo para que maldijera a Dios y se muriera. Voy a hacer un paréntesis aquí. Si alguien tiene una revelación de Dios y me pudiera explicar por qué Dios lo perdió todo, excepto la esposa, por favor que me explique. Porque yo no entiendo. Y quizás pueden decir, no, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Pero la esposa de Lot obedeció, aunque miró para atrás, se quedó. Pero Job, se me fue el nombre, lo dije ahora mismo. No, Job, la esposa de Lot. Lot perdió a su esposa, pero ella no dijo que maldiciera a su Dios. Entonces, la esposa de Job, ¿dónde está Magdiel? Tenemos que hacerle esa pregunta. La esposa de Job le dice que lo maldijera y Job lo pierde todo menos la esposa. Ok, eso lo vamos a dejar para otro día. Sus amigos lo atormentaron con diversas acusaciones y finalmente le dijo Job a Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. En ese proceso de quebrantamiento, Job reconoce que tiene un Dios que es todopoderoso y que no importa lo que él tratara de esconder, aunque aparentara ser una persona recta y se comportara como tal, siempre sabemos que hay algo de nosotros que tenemos que romper y a veces nos aferramos en esa. Dios conocía la aflicción de Job. Él permitió que esto sucediera por razones que solamente Dios conocía. Pero a través de todo el dolor de Job y de sus pérdidas, Dios nunca lo abandonó, ni tan siquiera por un momento. Yo no sé qué dolor tú estás pasando. Yo no sé qué pérdidas tú estás pasando. Yo no sé qué aflicción tú estás pasando. Pero lo que yo sí sé es que Dios va contigo en medio de ese dolor, de esa aflicción, de esa prueba. Lo que yo sí sé es que Dios no te ha abandonado, porque Dios no miente. Y la palabra te dice que Él nunca te dejará ni te abandonará. Dios no solamente camina contigo cuando tú ves que eres bendecido, cuando te traicionan, cuando cometes errores, cuando te abandonan, cuando llega la enfermedad, cuando llega el divorcio, cuando el hijo se pone rebelde. No es que Dios te ha abandonado. Dios aún así camina contigo. Y tenemos que entender eso. Porque nuestro corazón se hiere pensando que Dios nos dejó solos. Nuestro corazón se hiere pensando, esto es castigo de Dios, solamente por castigo. Cuando Dios es tan y tan bueno que no solamente permite el quebrantamiento, sino que camina conmigo dándome las fuerzas para yo poder mantenerme firme y poder ver la bendición de Él en mi vida. En cada paso del camino, Dios sabía que Satanás estaba afligiendo a Job. Y también sabía de la manera que en eso Dios también estaba purificando el corazón de Job.
La buena noticia para nosotros es que cuando nos quebrantamos es esta: Dios ve el comienzo y el final de nuestras vidas. Ya Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe que va a ser de bendición, pero tiene que permitirnos pasarnos por eso. Dios ha diseñado un buen futuro para nosotros, un futuro que quizás no vamos a experimentar si no somos quebrantados. En el caso de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y declarado que no tenía cuestionamientos acerca de Dios, sino que más bien se daba cuenta de que él era aquel a quien Dios tenía derecho de interrogar, Job no iba a interrogar a sus amigos. No, esto es un proceso entre Dios y yo. Deja que Dios me confronte. Eso es una posición de entrega absoluta. Ahí el Señor hizo que Job prosperara nuevamente. Hubo un rendir, hubo un proceso de quebrantamiento y Dios le dio a Job, ¿qué le dio? Lo mismo. ¿Le dio menos? ¿Qué le dio? Al doble de lo que había tenido antes. Cualquier cosa que pudiéramos experimentar o cualquiera que sea la forma en la que pudiéramos ser quebrantados, Dios tiene un buen final para nosotros también. Pero tenemos que permitir ser quebrantados. Nuestro periodo de quebrantamiento no es el fin, sino es un camino y un proceso hacia un nuevo comienzo que es aún más glorioso en el Señor. Recuerden, el propósito de Dios no es quebrantar nuestro espíritu ni rompernos el corazón, es quebrantar nuestra terquedad, es quebrantar nuestra autosuficiencia, es romper nuestra voluntad. Así que cuando pasemos por aflicción, por dolor, por situaciones difíciles, en vez de preguntarnos, ¿sabrá Dios qué es lo que me está sucediendo? ¿Se preocupará Dios por mí? La pregunta debería saber, ¿entiendo yo lo que me está sucediendo? ¿Me interesa saber lo que Dios quiere hacer en mi vida? Ahí donde ustedes están, yo sé que cada uno tiene que estar pasando por una aflicción, por un problema. Si no, Dios te bendiga. Después me dicen la receta. Pero yo sé que cada uno tiene que estar pasando por algún momento de aflicción en sus vidas. Y yo quiero que ahí tú medites y te hagas la pregunta, ¿entiendo yo lo que me está sucediendo? No es buscar responsable. ¿Entiendo yo por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Me interesa saber lo que Dios quiere hacer en medio de eso. Dios prepara las circunstancias para nuestro quebrantamiento y lo hace de dos maneras. ¿Quieren saberla? Algunas veces construye o permite la situación que va a confrontar aquello que Él quiere cambiar en nuestras vidas. O, número dos, sencillamente nos permite seguir por el camino que nosotros queremos seguir hasta que tropezamos y nos damos cuenta que era un camino equivocado. Como diría nuestro pastor, pateamos la puerta que Dios cerró y la pateamos y la pateamos y la pateamos hasta que se abre. Decimos, eso fue Dios, nos metemos por ahí y después decimos, yo pensé que era Dios. Así que parte del quebrantamiento, Dios permite o provoca situaciones o nos dice, no, yo no tengo que hacer nada, tú con tu terquedad lo estás haciendo muy bien, sigue. Y nos permite entrar en ese proceso de quebrantamiento. En este proceso nosotros no podemos acelerar el proceso de quebrantamiento porque algo Dios tiene que hacer en nosotros. Pero somos unos expertos alargando ese proceso de quebrantamiento con nuestra respuesta equivocada al mismo. Con las quejas, con la amargura, con el no ver más allá de qué es lo que tengo que cambiar. Alargamos ese proceso. Señor, llevo tantos años en esta misma situación, haz algo. No es Dios, es algo que nosotros tenemos que hacer para poder terminar con ese proceso de quebrantamiento. El Señor quebranta nuestro hombre exterior de dos maneras. Primero comienza de forma gradual, poquito a poco, para ver si nosotros respondemos. Pero cuando no respondemos, lo hace de manera repentina.
¿Ha pasado usted por alguna situación que de repente se desata el desastre más grande y usted mira hacia atrás y dice, wow, si yo lo hubiese detenido aquí, si yo hubiese hecho antes, si yo hubiese hecho cambio antes, no hubiese llegado a la situación donde estoy? La misericordia de Dios trabaja con nosotros lentamente. El quebrantamiento y esa situación adversa y fuerte que llega de repente a nuestras vidas no se creó de repente. Eso se fue acumulando poco a poco. Dios trabajando con nosotros y nosotros nos respondiendo. Quizás las 20 o 30 libras que muchas personas ganaron en el encierro, eso no fue de la noche a la mañana. Eso fue poco a poco. Y te empezaste a dar cuenta, espérate, como que el pantalón se encogió. Y después la camisa se encogió. Y después, ¿qué es lo que pasa? Que las cosas se siguen encogiendo. Hasta que nos damos cuenta de que, ¿qué es esto? Con el proceso de quebrantamiento, Dios no es un Dios injusto que no nos da advertencia y de repente nos hace pasar por pérdidas, por fracasos, por situaciones dolorosas. Él nos viene avisando poco a poco. Y cuando nosotros no respondemos, ahí es que llega ese quebrantamiento fuerte y repentino. Algunos creyentes enfrentan adversidades diariamente hasta que cierto día reciben inesperadamente un golpe fuerte. Nuevamente, es una obra gradual. Así que si ahora mismo tú estás pasando por una situación difícil, pero todavía no está tan mala, yo te recomiendo que comiences a evaluar y decir, ok, Señor, déjame picar al frente. Enséñame qué es lo que tú quieres que yo cambie antes que esto empeore, antes que yo tenga pérdidas en mi vida. La gracia de Dios siempre nos va a cubrir. Pero la gracia de Dios no es algo para que abusemos de ella. La gracia de Dios es esa cobertura, es esa paciencia que Dios tiene con nosotros en lo que hacemos cambios. No es para seguir tolerando nuestra falta de obediencia, no es para seguir tolerando esas actitudes que tenemos que romper. Fíjense, no solamente pecado, no es para seguir tolerando el pecado, tampoco es para seguir tolerando que nos está diciendo tienes que hacer esto y no lo hacemos. La gracia de Dios no es para yo aferrarme a ella como mi boleto de seguir sin hacer cambios. Cuando no hay cambios, llega el quebrantamiento. Cuando Dios me dijo por ahí no es y por ahí me fui, llega el quebrantamiento. Cuando hago para Dios, pero mis actitudes hieren y dañan a otros, va a llegar el quebrantamiento. Cuando tengo una fachada de espiritualidad, pero en lo privado yo sé que estoy mal, pero no hago cambios, llega el quebrantamiento. Si no entendemos la necesidad del quebrantamiento, no nos vamos a rendir al proceso. El quebrantamiento nos transforma para cumplir ¿qué? La voluntad de Dios. Dios quiere transformar nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros nos acomodamos, llegamos a un punto que nos sentimos muy cómodos, va a llegar un momento en el que algo nos va a causar incomodidad. Por ejemplo, muchas veces estamos muy confiados con nuestro trabajo y comenzamos a alejarnos de Dios. Y mucha gente ha llegado al punto que ha perdido ese trabajo. El quebrantamiento es necesario porque madura nuestro carácter. A través de la crisis, de los momentos difíciles, en lo que parece que no tenemos escapatoria, buscamos de Dios y es en esos momentos que aquellas áreas que le impidían a Dios hacer su voluntad en nuestras vidas son quebrantadas. Es cuando llegamos a ese punto que nos sentimos, hemos intentado todo, hemos hecho las cosas a nuestra manera, hemos intentado todo y es cuando llegamos a ese punto que nos sentimos contra la pared de que ya no me queda de otra, nada más que rendirme. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones y nos salen mal? O estamos pensando una solución a nuestro problema, no encontramos ninguna y nos decimos, ya no me queda de otra, nada más que orar. Cuando eso era lo primero que teníamos que haber hecho para buscar dirección de Dios. Entonces, Dios nos tiene que llevar a ese punto que estamos contra la pared,
que hemos tratado de hacer cambios con nuestras actitudes, por nuestras propias fuerzas, que sabemos que estamos mal, pero nos seguimos agarrando de lo que es la gracia de Dios, que sé que tengo que hacer, pero no hago, estoy muy cómodo, y nos llega un punto que nos pone contra la pared por amor, por misericordia, porque tiene algo mayor para nosotros, y es en ese punto que nos sentimos que Dios tiene que hacer porque ya yo no puedo hacer nada más. Eso es permitir un proceso de quebrantamiento. Dios quebranta el orgullo, Dios quebranta el temor, la vanidad, el resentimiento. Y el quebrantamiento es lo que nos hace acercarnos a Dios. Cuando estamos quebrantados, entonces es cuando comenzamos a clamar a Dios. Cuando hay necesidad, cuando estamos enfermos, cuando las cosas no van bien en el matrimonio, con los hijos, ahí es cuando venimos a clamar a Dios. Ahora, si no vemos la necesidad del quebrantamiento y que es parte del plan de Dios, vamos a poner obstáculos en ese proceso de quebrantamiento. Y yo quiero mencionar varios obstáculos porque probablemente no salimos del mismo problema, no podemos ver los cambios que queremos ver, no vemos la bendición cumplida de Dios en nuestras vidas porque estamos poniendo obstáculos sin nosotros darnos cuenta. Así que pueden que hayan varios obstáculos, pero entre los más comunes está el obstáculo de la autosuficiencia. Llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Por Dios, porque sabemos que lo necesitamos, porque sabemos que necesitamos un cambio, que necesitamos sanidad. Y de repente en el camino se me olvida que lo necesito y comienzo a hacer cosas sin Él. Quiero cambiar, pero no dependo del poder del Espíritu Santo. Hago para Dios, pero no le pregunto qué es lo que Él quiere que yo haga, porque ya yo estoy acostumbrada a tomar mis decisiones. Siento que nos tenemos que proveer nosotros mismos. Yo soy la que me proveo. No, Dios es mi proveedor y utiliza diferentes maneras. Queremos resolver los problemas con nuestra propia mente rota, con nuestras propias experiencias del pasado, con nuestra propia supuesta inteligencia, en vez de buscar sabiduría de Dios. Por eso es que muchas veces caemos en los mismos procesos de quebrantamiento porque queremos hacer los cambios con nuestras propias fuerzas y no dependemos de Dios. Estoy pasando la peor situación que estoy pasando, pero no, yo voy a buscar la manera de resolverlo. Autosuficiencia, un obstáculo para el proceso de quebrantamiento. Nunca debemos olvidar que somos el barro y que Dios es el alfarero. Jeremías 18, 2 al 6 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Eso somos tú y yo. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Tenemos que eliminar la autosuficiencia para que Dios nos moldee. Así que eso es uno de los obstáculos. Segundo obstáculo en ese proceso de quebrantamiento: los dones y los talentos. ¿Y cómo los dones y los talentos pueden ser un obstáculo? El problema con los dones y los talentos no es tenerlos, es descansar y apoyarnos en ellos. Cuando confiamos en los dones naturales que Dios nos ha dado, pensando que con ellos nosotros nos vamos a abrir paso en la vida, nos perdemos las muchas maneras en que Dios puede maximizar esos dones con su presencia, multiplicándolos más de lo que nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos. Y no solamente eso, sino que me enfoco en mis dones y en mis talentos y no procuro que Dios se manifieste a través de ellos, porque son mis dones, son mis talentos.
No veo como que a Dios relacionado. No, yo nací con esto, con estas destrezas, con estos dones, con estos talentos. Entonces, Dios permite un quebrantamiento para que yo vea que mis dones y talentos no son suficientes si no hay presencia de Él. Por eso es, y vamos a traerlo al ámbito de la iglesia, estoy hablando en general. Por eso es que hay muchos cantantes, y digo cantantes a propósito, no adoradores, cantantes, porque tienen muy buena voz y comenzaron como adoradores, pero de repente vieron lo bueno que suenan, lo bueno que son, y siguen cantando, pero dejaron de buscar a Dios. Y ya uno ve que no hay presencia del Espíritu Santo. Por eso es que muchas personas quizás con un don de oratoria, de hablar frente a las personas, pero lo que dicen no edifican, no enseñan, no ministran, porque se creen que como tienen preparación, lo están haciendo por sus propias fuerzas. Y Dios tiene que romperlos para Él glorificarse en esos dones y poder, a través de esos dones, llegar al corazón de las personas. Por eso hay muchas personas que quizás pueden tener cualidades excelentes como líderes, pero no saben tratar a otros. Y llega el punto que Dios le permite que se queden solos porque tienen que pasar por un proceso de quebrantamiento. Entonces Dios permite situaciones adversas para que veamos que los dones no solo son para usarlos para Dios o en el ministerio, sino con el corazón correcto, para que Él se glorifique mediante ellos y porque hay un propósito con ellos. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, en la primera iglesia donde yo estaba, había una adoradora que era de estas que abría la boca y tú sentías la presencia del Señor y tenía una voz terrible, una voz bien poderosa. Dios la usaba mucho. Y de repente yo veía que todos los domingos ella comenzaba a cantar y se le iba la voz. De la nada. Y comenzaba a cantar y se le iba la voz. Y yo decía, pero qué raro. Y ella siempre decía, es que este es el enemigo. Yo estaba recién conversa. Y eso creó una confusión en mí porque yo decía, la iglesia comenzaba a las 6 de la mañana. Con ayuno, con estudio bíblico y terminábamos hasta las 5 de la tarde. ¿Ok? Y yo decía, pero si estamos desde las 6 de la mañana orando, estamos desde las 6 de la mañana ayunando. Y en mi ignorancia yo decía, pero ¿cómo es posible? Y en mi confusión, que el enemigo pueda callarle la boca, que el enemigo pueda más que todos nosotros que estamos unidos orando. Lamentablemente llegó al punto en que ya llegaba, después de 3 o 4 o 5 domingos, ya la voz se le fue por completo. Podía hablar, pero cuando abría la boca para cantar no podía. Porque el ego se le subió. Comenzó a ver a las demás personas. Tú no suenas bien, tú no puedes cantar. Yo me acuerdo que a ese grupo de adoración llegó una muchacha que yo amo en cantidad. Esa muchacha venía de una vida de drogas, de adicción, de prostitución y entregó su corazón al Señor y quiso ser parte de la adoración. Y ella llegaba y no era que llegaba mal vestida, de una manera indecorosa, pero sí llegaba como con mucho, decimos nosotros, bling bling, con mucho brillo y muchas cosas. Y yo veía cómo a esa persona que perdió su voz, cómo le hacía a esa muchacha coger la guagua porque no tenía carro, regresar a su casa. No, vete, cámbiate porque no te ves bien, no puedes cantar así. Cuando la muchacha regresaba, y la muchacha sin quejarse, nunca se quejó. Y cuando ella regresaba ya se había perdido la adoración. Y Dios terminó quitándole la voz. Eso pasa con ministerios. Comenzamos quizás con buena intención como líderes, pero comenzamos a maltratar a la gente. Vemos cómo Dios nos usa y el Espíritu Santo fluye y nos acostumbramos a eso. No, Dios siempre hace algo cada vez que yo me paro ahí. Dios siempre me usa. Hasta que llega el punto que, ok, el Espíritu Santo dice, dale tú, vamos a ver que tú puedes. Miren, yo pasé por un proceso de quebrantamiento tan y tan fuerte, y voy a compartir esto con ustedes. Cuando yo dirigía las damas, aún no era pastora asociada, pero sí dirigía las damas, pasé por una situación bien difícil, que ni tan siquiera había sido responsabilidad mía. Yo lo veía como una injusticia, ¿verdad?
Y me dolió mucho ver que personas que uno ha dedicado tiempo en ellos, que uno ha sembrado en ellos, en el medio del proceso, dejan uno solo. No es que las personas tomen parte, pero por lo menos, ¿verdad? Si no vas a ayudar en oración, pues mejor no digas nada. El problema que tenemos es que muchas personas cuando nos ven en procesos comienzan a tratar de asumir y ver por qué está pasando por eso. Algo malo tiene que estar haciendo. Y más si hay celos en el ministerio, en vez de decir vamos a orar por ella que está dirigiendo, yo sabía que esa mujer algo tenía que tener escondido. Y aunque para mí fue una situación injusta hacia mí, mi corazón se comenzó a llenar de resentimiento hacia mi equipo de trabajo, que yo estaba con ellos todos los días, dormía con mi celular porque me llamaban a las 2, 3, 4 de la mañana porque tenían problemas, necesitaban oración. Y aunque seguí funcionando, Dios siguió haciendo, ya en mi corazón había algo en contra de las personas. Y no atendí eso. Y llegué al punto que yo hacía reuniones y quizás con un carácter rudo o áspero, comencé a lacerar personas en la manera que los trataba. Aunque no me estaban tratando bien, eso a mí no me daba derecho a mi manera de expresarme con ellos y de hablarlos, hacerlos sentir mal. Pero eso se estaba acumulando en mi corazón. Pero como yo ministraba y yo veía que Dios hacía, pues yo no estoy tan mal porque Dios sigue haciendo. Hasta que llegó un día que me tocó dar una participación, una clase, y yo me preparé y yo decía, aquí sí que es que Dios se va a mover, porque lo que yo estoy viviendo yo lo voy a predicar porque ahora yo tengo experiencia. Y a veces cometemos el error de utilizar el altar para justificarnos y atacar a otro. Y yo prediqué y no se movía nada. Primera vez que eso me pasaba. Porque el Espíritu Santo me dijo, ¿tú quieres seguir en esa? Ahí, vete tú, porque yo no voy contigo. Y esa experiencia a mí me rompió. No porque haya pasado vergüenza necesariamente, no porque, ¿qué va a decir la gente? Yo dije, Señor, ¿qué yo he hecho? Tras que he herido a personas, desaproveché una oportunidad por mi terquedad, por no someterme a ese quebrantamiento, de que tú me das una oportunidad de yo poder transmitir una palabra, un mensaje tuyo, y por mi forma que estaba actuando, eso fue una oportunidad perdida porque nadie recibió nada. Y me acuerdo que en esa semana el pastor predicó sobre el perdón y la sanidad. Y había una de las muchachas que, aunque no era fácil, yo sé que con mi trato la había echado hacia un lado y la había hecho sentir rechazada. Y en ese momento es como que Dios me permitió sentir el dolor de esa persona. Y yo me acuerdo que yo la evitaba, les voy a ser bien honesta. Yo la veía por ahí y yo hacía que estaba leyendo la Biblia, bajaba la cabeza y me iba por el otro lado. Y fue una convicción tan y tan fuerte que, aparte de que a mí me enseñaron, yo como líder, cómo yo voy a pedir perdón. Y en ese momento Dios rompió todo. Yo tuve que tirarme encima de esa mujer a llorar y a pedirle perdón. Después de ahí, en su misericordia, vi cómo Dios comenzó a restaurar cosas dentro de ese equipo de trabajo y cómo el Espíritu Santo comenzó a moverse nuevamente. No podemos recostarnos de nuestros dones, de nuestros talentos. Otro obstáculo es poner nuestra confianza en nosotros mismos. Nacemos con una independencia orgullosa. No le entregamos a Dios el 100% de nuestra vida y nuestra voluntad. Le entregamos a Dios ciertas áreas, pero estas áreas no me las toque. O cuando por fin aceptamos que tenemos que hacer cambios, le queremos decir a Dios cómo hacerlo. Porque si no es así, no, Señor. Ok, Señor, yo me rindo,
pero yo necesito que tú hagas esto, esto y esto, y esa es la manera de tú lidiar conmigo. Esa es la manera de tú resolver la situación. Porque confiamos en que nosotros sabemos lo mejor y nosotros sabemos cómo bregar con nosotros mismos. Un obstáculo para el quebrantamiento. El desear mantener el control en esas áreas de nuestras vidas, justificándonos en que no, es que nadie es perfecto. Eso no es nada. Hay personas que intentan algo en específico y fracasan, vuelven y lo intentan y fracasan, y no acuden a Dios por temor de que Dios le diga que no. Se quiere mantener el control y eso nos lleva a un quebrantamiento. Y también está el obstáculo de nuestra respuesta. Nosotros somos quienes decidimos el resultado de nuestro quebrantamiento. Usted sabe que Dios no decide el resultado de nuestro quebrantamiento, somos nosotros con nuestra respuesta. Podemos elegir responder al quebrantamiento con ira, con amargura y con odio. Podemos quizás señalar y golpear a aquellos que según nosotros son la causa de nuestra aflicción y dolor. Somos nosotros los que vamos a decidir. Ahora, sin embargo, la manera de encontrar la bendición es volvernos a Dios para que Él nos sane, para que Él rompa lo que tiene que romper y nos lleve a la madurez. Nosotros somos quienes decidimos si vamos a rendirnos, confiar en Él y obtener ese beneficio del quebrantamiento. Entonces, ¿cómo Dios opera en este proceso de quebrantamiento? ¿Cómo Dios comienza? ¿Cómo comienza eso? Dios elige el área de la vida que será ese blanco de su acción. Dios dice, aquí, este es tu problema. Probablemente sepas cuál es, probablemente no, pero lo vas a descubrir en el proceso. Entonces Dios elige esa área de la vida de cada uno de nosotros que necesita ser quebrantada. Cada uno de nosotros tiene puntos fuertes y tenemos puntos débiles. Y muy a menudo los puntos que Dios elige para poder quebrantar no son los débiles, son los fuertes porque nos recostamos de Él. No, aquí yo estoy bien, aquí Dios no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos menos dispuestos a rendirle esos puntos fuertes que los débiles. Cuando somos conscientes de nuestra debilidad, nos volvemos a Dios y le decimos, Señor, soy débil en esta área. Eso es fácil. Pero se nos ha ocurrido hacer una oración de decir, Señor, mira qué fuerte soy en esta área. Por favor, no me dejes caer en el orgullo. Por favor, no me dejes caer en la altivez. Por favor, por más fuerte que yo sea en esta área, yo no quiero dejar de depender de ti. Esas son muchas veces las áreas que el Señor utiliza, que es el blanco de su ataque para poder quebrantarnos. Cada uno de nosotros también tenemos actitudes, tenemos hábitos y hay relaciones que no son saludables. Si alguna de estas actitudes, de estos hábitos o de esas relaciones están en contra de lo que Dios desea para nosotros, es un área que está sujeta a quebrantamiento. Por ejemplo, Dios siempre está en contra de la codicia. Dios siempre está en contra de que nosotros nos levantemos en contra de nuestros hermanos, de que los hiramos. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios deseos, tenemos metas que nosotros queremos cumplir. Pero si deseamos algo con tanta fuerza que nos lleve al punto de aferrarnos a eso, por encima de considerar si eso es de Dios o no, ese deseo se va a convertir en un blanco de quebrantamiento. Porque no podemos poner a nada por encima de Dios. Es posible que quizás no nos demos cuenta rápidamente de cuáles son esos deseos, pero una buena pregunta que podríamos hacernos sería, ¿en qué estoy pensando la mayor parte del tiempo? Aquello que ocupa el centro de nuestros pensamientos y de lo que soñamos despiertos muy probablemente es un deseo que va por encima de Dios, porque no puede ocupar Dios y ese deseo el mismo lugar de importancia. Si este deseo crece en nuestra vida al punto que supera el deseo de conocer mejor a Dios y de servirlo mejor, no duden que por ahí llega el quebrantamiento. En cualquier momento dado, Dios identifica el impedimento más devastador, más dañino que hay en nuestra relación con Él y ahí comienza el quebrantamiento. Entonces lo que hace es que esta área se convierta
en blanco de lo que Dios quiere arrancar de nuestras vidas. Por eso hay personas que voluntariamente toman la decisión de salir de nuestras vidas. Hay que dejarlos que se vayan, porque no sabemos si es Dios que está permitiendo eso, porque esa relación me está afectando. A veces hay cosas que perdemos, no podemos ir corriendo detrás de ellas. Probablemente eso es un impedimento y estaba ocupando el propósito de Dios en mi vida, esa prioridad. Entonces, luego de que Dios elige el área que va a ser objeto de ese quebrantamiento, Dios acomoda las circunstancias. De la misma manera que las áreas están sujetas a quebrantamiento, que van a responder a la voluntad de Dios, lo mismo sucede con las circunstancias que nos llevan a ser quebrantados. Y muchas veces Dios construye la situación que nos confrontará con aquello que Él desea cambiar en nuestras vidas, y otras veces nos va a permitir experimentar las consecuencias de nuestras propias acciones. Por eso es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, porque sí, hay personas que el enemigo levanta, pero sí, también hay personas que Dios permite que nos hieran, que Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas para trabajar con nosotros. Por eso es que no lo podemos tomar personal. Y eso es algo que yo siempre le repito a mis hijos, y más a mi nena. Siempre le digo, las situaciones no las tomes personales. En medio de todo busca, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres cambiar en mí? Y Dios elige las herramientas. Él es el que tiene control de cómo lo va a hacer, qué es lo que Él va a utilizar. Dios establece el blanco del área que necesita ser quebrantada, arregla las circunstancias que nos conducen al quebrantamiento y luego elige las herramientas. ¿Sabes cuáles pueden ser las herramientas? Las herramientas pueden ser comentarios hirientes. Las herramientas pueden ser situaciones que de repente me hagan decir, ya yo no voy más para la iglesia. Las herramientas pueden ser reportes negativos médicos. La herramienta puede ser una persona que me haya traicionado. Esas son herramientas que Dios utiliza para confrontar nuestro interior. Pueden ser desafíos que de repente pueden ser abrumadores, pero es parte de ese quebrantamiento. Nosotros no vamos a elegir las herramientas, Dios las elige. Él es quien las escoge. De la misma manera tampoco podemos decirle al Señor cómo usarlas. La selección de métodos es problema de Dios y está en las manos de Dios. Está fuera de nuestro control. Así que yo no sé qué herramienta Dios está utilizando contigo, pero yo sí sé que es dolorosa. Cuando yo estaba pasando por este proceso de quebrantamiento, porque no hay nada peor que duela, no solamente que alguien te haya hecho algo, el tú caer en cuenta del daño que tú has hecho también. Y que yo pensé que yo estaba bien, pero no, ya me di cuenta que la que estaba mal soy yo. Yo me acuerdo que un día yo me quedé sola en la iglesia orando, y cuando iba saliendo ya eran casi como las 12 de la medianoche. Estoy en mi carro y en eso el pastor había pasado guiando, porque le habían dicho que habían visto la iglesia abierta. Y él se estaciona, el que en paz descanse, se estaciona al lado mío y me mira y me dice, yo bien linda, con los ojos hinchados, llorando, el maquillaje regado. Y yo me acuerdo como el día de hoy, yo lo miro y él baja el cristal y me dice, Dios te está rompiendo, ¿verdad? Y yo le dije, sí. ¿Usted sabe cuál fue su respuesta? Esa misma. Porque él me dijo, es que tú no sabes lo que Dios me mostró que Él quiere hacer contigo. Y es necesario que pases por esto para que puedas ver el plan de Dios en tu vida. Y siempre me aconsejó que no permitiera que el dolor fuera en vano, que la aflicción fuera en vano, que un propósito tiene, que no pierda el tiempo peleando con la gente ni con las circunstancias, sino que vaya a Dios a decirle, Dios, no me tienes que dar explicación. Lo único que yo quiero saber es qué tú quieres que yo haga, qué tú quieres que yo aprenda. El quebrantamiento no es para toda la vida. Cuando nos rendimos, termina cuando nuestra voluntad está quebrantada y nos sometemos a Dios.
¿Cuántas situaciones en tu vida quizás estás pasando ahora mismo y estás esperando que Dios ponga un punto final, cuando lo que se necesita es que rindas tu voluntad? Cuando lo que se necesita es que te deshagas de la culpabilidad, porque tienes que entender que ya Dios te perdonó. Cuando lo que Dios está buscando es que tú perdones a quien te hirió, para que acabes ya con esa amargura, ponerle punto final y Él poder comenzar a hacer cosas en ti. El quebrantamiento es necesario y es de bendición. No podemos reaccionar con terquedad y rebeldía ante ese quebrantamiento. No podemos echarle la culpa a los demás. No podemos echarle la culpa a nuestro presente ni a nuestro pasado. El quebrantamiento es de beneficio para ti. La terquedad y la rebeldía en el quebrantamiento te va a costar. Si no te rindes, te va a costar. Te puede costar la pérdida de la familia. Resistirnos a un proceso de quebrantamiento nos puede hacer perder relaciones con las personas que más amamos. Por eso hay padres y madres que no hablan con los hijos, hijos que no hablan con los padres y las madres. Por eso hay tantos divorcios, porque nos cedemos a ese proceso de quebrantamiento. Por eso es que lamentablemente hay hijos que se tienen que criar sin papá o sin mamá, porque ni papá ni mamá quisieron cambiar y lo que hacían era herir a ese hijo. Esa es la situación de mí y de mis hijos. Y al a la persona no hacer cambios, sigue Dios provocando, apretando por diferentes maneras, y pierde todo. Ha perdido amistades, perdió la oportunidad de criar a sus hijos, de relacionarse con ellos. Y ¿cuántas relaciones quizás nosotros hemos perdido? Allá, esos problemas de que se resuelva por allá. Cuando actuamos en rebeldía en medio de ese quebrantamiento. Y lo que Dios buscaba era que nosotros diéramos ese primer paso para esa reconciliación, para ese perdón, aunque no haya sido culpa mía. Yo he aprendido a pedir perdón, aunque yo ni sé si hice algo o no lo hice. Pero por si acaso, cuando yo detecto que yo puedo decir una cosa que quizás puede haber herido a la persona, porque la ofensa yo no la determino. Yo puedo decir, pero ¿para qué yo voy a pedir perdón? Si lo que yo le dije no es para tanto. No, la ofensa la determina la persona, porque tú no sabes cuán maltratado está el corazón de esa persona. Entonces, no cedemos. La terquedad, la rebeldía nos lleva a tener pérdidas de familia. La terquedad, la rebeldía nos lleva a perder empleo, finanzas, posesiones. La resistencia en rebeldía ante el quebrantamiento te aleja de Dios, porque prefieres esconderte de Dios que obedecerlo, como lo hizo Jonás, como si nos pudiéramos esconder de Dios. La terquedad, rebeldía en un proceso de quebrantamiento te lleva a perder hasta tu ministerio por no ceder en ese quebrantamiento. Los que dirigimos de alguna manera grupos, ministerios, vamos a ponernos a pensar, ¿realmente el problema es que la gente es inconsistente? ¿O será que hay algo que hay en mí que hay que romper, que no está permitiendo que la gente se quede trabajando conmigo? ¿Cómo aprovechar el quebrantamiento? ¿Quieren saber cómo aprovechar ese proceso de quebrantamiento? Primeramente, ¿habrá alguien pasando por un proceso de quebrantamiento? Yo les voy a pedir que se pongan en pie y yo les voy a dar las claves de cómo aprovechar ese proceso de quebrantamiento. Mira, no permitas que hayas sufrido en vano. No permitas que sigas en ese mismo dolor. No sigas en lo mismo, tratando de con tus propias fuerzas, sin rendirte al Señor. No te rindes ante la gente, te rindes ante Dios.
Y si la gente lo ve como un acto de humillación ante ellos, pues mira, allá ellos en su relación con el Señor. Eso significa que hay más gente quebrantada de lo que hay, pero la terquedad y la rebeldía a veces no nos permite ver eso. ¿Cómo aprovechar el quebrantamiento? Primero, reconoce tu condición. Acude delante del Señor. Miren, el altar está abierto. A mí no tienen que esperar que yo termine. Si usted siente que usted está pasando por un proceso de quebrantamiento, que usted pensó que eran heridas, pero ahora dice, ay Señor, ya yo entiendo que yo no me puedo quedar herida, yo no me voy a quedar molesta, yo no me voy a quedar sangrando por dentro. Es que aunque yo no tenga culpa, aunque sea injusto, hay algo que tú vas a hacer conmigo que va a ser de bendición. Hay algo que tú quieres romper en mí. Así que reconoce tu condición, acude delante del Señor, pregúntale qué área desea mejorar en tu vida. Esto hará el proceso más breve y con propósito. Este es el primer paso, pero este es el más difícil, ya que a muchas personas les cuesta reconocer que cuando las cosas no están marchando de la mejor manera es porque en área de su vida necesita ser cambiada. Segundo, disponte a cambiar. Una vez Dios me revela qué área quiere tratar en mí y reconozco mi condición, entonces debo estar dispuesto a cambiar en esa área. Tercero, disponte a ceder. Para cambiar debes estar dispuesto a ceder esa área con la que Dios está tratando. Entrégasela al Señor. Quizás sea un hábito, quizás sea una atadura o algo con lo que has estado aferrado gran parte de tu vida. Y cuarto, llénate del Señor. Una vez cedo, me apropio de lo que Dios desea en mi vida. Permito que Dios ponga su carácter en esa área de mi vida para ser cada día más como Él. Al hacer esto, ¿cuál es el resultado? Un corazón quebrantado. Un corazón que va a saber perdonar. Un corazón que va a saber amar. Un corazón que va a reconocer la gloria del Señor. Un corazón que va a alcanzar restauración. Y por sobre todas las cosas, un corazón que es un instrumento en las manos de Dios. ¿Estás pasando por situaciones difíciles? ¿Te sientes ya como que contra la espada y la pared de decir, Señor, es que ya yo no sé qué hacer? Esto parece que no va a mejorar. Yo he tratado y ya no encuentro qué más hacer. Dios está contigo. Lo que estás pasando no es castigo, es un quebranto porque algo Dios quiere hacer en tu corazón. Las cosas que has vivido te están preparando para que Dios haga algo más grande, pero la decisión es tuya. O sigues viviendo una vida llena de rencor contra otras personas y quizás hasta contra Dios, y te encierras en un camino de oscuridad, depresión, amargura. O permite que Dios haga su obra y vas a ser más fuerte, vas a llevar fruto, vas a ser de bendición. Duele, claro que duele, pero más duele el no hacer la voluntad del Señor, porque no vamos a ver el plan de Él cumplido en nuestras vidas, porque ponemos en riesgo nuestras familias, nuestro llamado. Salmos 51, 10, 12. Salmos 51, 10, 12 nos dice. Y yo creo que este es el clamor todos los días. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Quién quiere ese corazón? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esta es la parte que más a mí me aterra. Y por eso es que ya yo he aprendido a someterme dentro de mis imperfecciones. Rendirme al proceso de quebrantamiento por el verso 11. Porque ya yo lo experimenté. No me eches
de delante de ti y no quites de mí tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Yo no sé el quebrantamiento que estés pasando. No sé las situaciones que Dios ha permitido. No sé las herramientas que Él está usando. Quizás sea algo injusto. Quizás cometiste un error, pero quizás fue algo injusto. Quizás sientes que alguien, como dice la palabra, te empujó con violencia y estás caído, estás caída, estás en dolor. Quizás una adicción te empujó, quizás el resentimiento te empujó, quizás la amargura, quizás la depresión, quizás hasta culpabilidad y te sientes mal delante del Señor y eso te tiene hundido. Dios quiere quebrantar tu voluntad porque cosas grandes tiene para ti. Yo quiero que nos pongamos en pie y adoremos. Yo sé que muchos se saben esta alabanza.